Vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, nuestra segunda invitada, que es Carmen Moreno, directora regional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Recordarán, muy buenos días, gracias por venir. Recordarán que ayer estuvimos conversando con un líder sindical, hablábamos sobre construcción civil y este diálogo al que había llamado el Ministerio de Trabajo para hablar sobre la temática de los sindicatos y cómo evitar que delincuentes o hechos de corrupción sucedieran en estos sindicatos. Ellos no quieren ir a esta mesa de diálogo, no se quieren sentar y han llamado a una movilización. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hablemos sobre esta problemática. La OIT hace recomendaciones a cada país, digamos, respecto al trabajo que se hace sobre los sindicatos. En el caso de los sindicatos en nuestro país, ¿cuál es la recomendación? Hablando ya de esta reunión, ¿no? En el marco de la reunión con el Ministerio de Trabajo. Bueno, la OIT efectivamente trabaja con los sindicatos y promueve convenios que apoyan la libertad sindical y de asociación, y un llamado obviamente es respetar en todo su contenido el derecho de esa libertad sindical y de asociación, ¿no? En el entendido que son organizaciones que representan los legítimos intereses de los trabajadores y que están para cumplir una función de respeto a los derechos laborales, ¿no? Cualquier desvío de esa premisa efectivamente puede ser cuestionable. Ahora, efectivamente, en base a lo que usted dice, los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de otros. Digamos, en nuestro país, lo que ha acontecido respecto a algunos sindicatos es la filtración o infiltración de delincuentes, tanto es así que uno que representa a uno de los sindicatos inscritos además al Ministerio de Trabajo, está en la cárcel. Entonces, claro, hay un grupo que dice, ¿cómo nos sentamos a negociar con alguien que el mismo Ministerio de Trabajo avala y es delincuente y no deberíamos discutir con él? ¿Cómo manejar esa situación? No, el tema de construcción civil sin duda es un tema súper complejo y súper preocupante también, ¿no? Por la avanzada de violencia que puede estar incurriendo en el sector. ¿Qué hacer para detectar esas filtraciones? Es fundamental fortalecer la investigación de los casos de violencia y de los casos de asesinatos, ¿no? Eso permitirá detectar el origen de esa violencia, los actores intelectuales y poder llegar a la raíz del problema de los pseudosindicatos. Si no tenemos evidencia, también es muy gratuito el poder acusar, ¿no? De ahí que esta mesa de diálogo que se instaló y que la OIT estaba apoyando y confiamos que pueda volver a funcionar, lo que pretendía precisamente es sentar a todas esas partes implicadas y poder en común cuál es el problema y decirse esas verdades que a veces se dicen en la prensa o se dicen públicamente y poder a partir de ahí construir la paz. O sea, muchas veces para construir paz hay que sentarse con quien la perturba. Es que ese es el problema. ¿Qué pasa cuando una de las partes no quiere sentarse a conversar? Que es justamente la del sindicato. ¿Cómo jalarla? ¿Cómo trabajar para que por lo menos cierto sector o la mayoría de este sector del sindicato quiera conversar sobre ese tema? ¿O es que no les conviene? ¿O cómo haríamos? Eso es un desafío. Es un desafío que efectivamente tiene la iniciativa de la mesa de diálogo y que la OIT está para apoyar. Tenemos una excelente relación con la Federación de Construcción Civil que dirige el señor Mario Guamán, y confiamos que también algunos pasos que pueda dar la institución laboral pueda darle confianza a la Federación de que esto va en serio, de que es un problema social, que es un problema humanitario, porque muere gente, deja familias destrozadas, ahuyenta inversiones, es la imagen del país. Y yo aspiro que esos pasos que puedan dar, como por ejemplo, me informó la viceministra y la ministra que próximamente van a dar unos reglamentos que permita que el registro de los sindicatos no sea automático, como ahora es, sino que pueda haber una serie de filtros en función también de la investigación que pueda haber, por ejemplo, en el caso de los asesinatos de construcción civil. Es un tema muy delicado porque también esos filtros en la inscripción de sindicatos pueden ser atacados de que se viola la libertad sindical. O sea, hay una línea muy fina y en un tema tan serio y tan complejo yo creo que la buena fe, la voluntad de las partes es muy importante
para que se pueda dar una solución. ¿Y se ha avanzado en ese diálogo, digamos, en un trabajo coordinado, porque estamos hablando de investigaciones, es decir, policía, estamos hablando de denunciar por parte de los sindicatos o de las constructoras o qué sé yo? Digamos, ¿se ha llegado ya a avanzar en algo? O sea, yo diría que se han dado pasos. En 2012 se constituyó una especie de algo similar a esta mesa de diálogo tripartito, que se llamaba la Comisión Multisectorial, que permitió identificar algunos problemas y avanzar en algunas recomendaciones de políticas, y una de ellas el fortalecimiento de la investigación y lucha contra la impunidad. Es cierto, yo creo que ese es un área que hay que incidir mucho más. Ahora, el poder determinar de manera más contundente dónde están esos problemas de la extorsión, esos problemas de la corrupción. Hay que saber de dónde vienen esos asesinatos. Ahora, como representante de la OIT, digamos, ¿cómo ve el manejo de los sindicatos en nuestro país? ¿Cómo se manejan los sindicatos en nuestro país? Esto en un comparativo, digamos, en otros países de similar construcción, entre comillas. Bueno, se manejan, son sindicatos que están legalmente constituidos, inscritos. Además, el Perú tiene la bondad de tener un Consejo Nacional del Trabajo. Pero coherentes, digo, porque a lo que voy es, puede existir un sindicato, puede tener requisitos, pero se lleva a la práctica lo que se dice, porque muchas veces llaman a paralización o hacen manifestaciones haciendo un pliego de reclamos que es más político que un tema en serio que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿ahí dónde está el equilibrio? Los sindicatos están para defender los intereses de los trabajadores. Es cierto que hay, en algunos casos, una pequeña mutación hacia, perdón, hacia la incursión política, y realmente el sindicato no debería de ejercer otra función, o su principal función, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, de una manera legítima, de una manera propositiva, y dando a la ciudadanía la confianza de que sus reivindicaciones son legítimas para un mejor desempeño de las relaciones laborales. Pero, ¿no? ¿qué pasa cuando esos sindicatos están adscritos a partidos políticos? Bueno, eso es una libertad de elección, y desde la oficina lo que recomendamos es que no desvíen su objetivo principal, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora, obviamente, cuando uno habla de, claro, hay libertad de sindicato, hay libertad, pero tu libertad termina cuando la libertad del otro empieza, ya como que los sindicatos pueden decir, un momentito, nos quieres regular, y comienzan ahí los problemas, ¿no? Entonces nos ponemos en el caso de sindicato-Estado. Tú tienes una plataforma política, más no reivindicativa, de trabajadores, Estado o gobierno. ¿Qué puede hacer? ¿Dejarlos nomás salir a las calles con su plataforma política para confundir a la gente? Digamos, entrando en un extremo, ¿no? Claro, que suele pasar, pero... Yo creo que para eso está también el diálogo con los sindicatos, el poder atender esas reivindicaciones, y el minimizar esa politización que pueden tener los sindicatos. Otra cosa es la afiliación personal. Eso es otro tema. Pero efectivamente la politización del sindicato no es, se desvía de alguna manera de esa defensa y esa representatividad de los trabajadores. No debería, pero tampoco se puede hacer nada. No se puede hacer. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido en directo y hablar un poco sobre eso, y ojalá, bueno, que haya buena noticia, ¿cierto? Nosotros esperamos que se vuelva al diálogo. Pensamos que el diálogo es una herramienta excelente para poder, digamos, avanzar en llegar a consensos, y es cierto que puede haber malestar por las partes, pero como digo, para construir paz a veces hay que sentarse con las partes. A ver si convencen al sindicato. Eso esperamos, y con la ayuda de ustedes estoy segura que se logrará. Bueno, gracias. Gracias. Carmen Moreno, directora regional de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Estábamos hablando precisamente sobre esta mesa de diálogo entre los gremios de construcción civil y el Ministerio de Trabajo para evitar, digamos, que la delincuencia entre en este sector, como hay denuncias, y sobre todo por ese trabajo que está haciendo el Ministerio de este padrón, ¿no es cierto?, con ciertos requisitos para formar parte de él. Hacemos una pausa, nos volvemos con más en directo.